¿Quién fue René Magritte? Nacido en Les Sines, Bélgica, el 21 de noviembre de 1898 y muerto también en Bruselas, Bélgica, el 15 de agosto de 1967, fue un pintor surrealista belga. Magritte nació en Les Sines, provincia de Hainaut, en 1898. Fue el mayor de los hijos de Leopold Magritte, quien fue un sastre y comerciante de telas, y Regina, quien fue nacida en Bertin-Champs. Comenzó sus lecciones de dibujo en 1910 y el 12 de marzo de 1912 ocurrió un hecho importante que marcaría su vida, ya que su madre se suicidó ahogándose en el río Sambre. Se dice que Magritte estuvo ahí para presenciar dicho suceso. La imagen de su madre flotando, con su vestido cubriendo su cara, puede haber influenciado una serie de pinturas de 1927 a 1928, incluyendo una de sus obras más conocidas, Los Amantes, pero el propio Magritte desecha dicha interpretación. Este pintor realizó sus primeros cursos en Châtelet. En 1915 comienza sus primeras obras en la línea del impresionismo. Entre 1916 y 1918 estudia en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Expone por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas en 1920 junto a Pierre-Louis Fouquet, con quien comparte un estudio. Tras el servicio militar, trabaja temporalmente como diseñador en una fábrica de papel, trabajo que rechazó tiempo después, y para el año 1923 participa con Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy, Lionel Feininger y Paul Justens en una exposición en el Círculo Real Artístico. Su obra del periodo 1920 a 1924, por su tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro, muestran influencias del cubismo, orfismo, futurismo y purismo. Para 1922 ve una reproducción de La Canción de Amor, cuadro de Giorgio de Chirico, que le impresiona profundamente, y a partir de 1926 se independiza de las influencias anteriores y basa su estilo en el de este pintor. En 1922 contrajo matrimonio con Georgette Berger, una amiga de su juventud que le sirvió de modelo para algunas de sus obras. En 1927 se establece en las cercanías de París y participa durante los 3 años siguientes en las actividades del grupo surrealista. Aporta al surrealismo parisino un resurgimiento del ilusionismo, pero a diferencia de Dalí, Magritte no usa la pintura para expresar sus obsesiones privadas o sus fantasías, sino que se expresa con agudez, ironía y espíritu de debate. En 1928 participa en la exposición surrealista en la Galería Commons de París. Para 1930 regresa a Bruselas, huyendo del ambiente polémico parisino, y allí pasa tranquilo el resto de sus días. A partir de 1926, el estilo de Magritte, también llamado realismo mágico, cambia poco. Entre 1928 y 1930, investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. En La perfidia de las imágenes, que pintó de 1928 a 1929,
retrata meticulosamente una pipa y debajo, con igual precisión, pone la leyenda «Esto no es una pipa», cuestionando la realidad pictórica. El espejo falso, en 1928, explora la misma idea. El ojo, como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintados de forma realista. En este cuadro, introduce el tema del paisaje ilusionista, interpretando, en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista. Magritte explora en toda su obra el problema del espacio real frente a la ilusión espacial, que es el trasunto de la pintura misma. Desde el punto de vista psicoanalítico, el espejo representa la confusión de identidad del falso yo. Esta confusión se da en el espectador en el momento de contemplar la obra, al no saber si está viendo un reflejo del cielo o si mira el cielo a través del ojo, o si el ojo del cuadro nos mira a nosotros o al cielo. Hace muchas variaciones sobre este tema. Quizá la más clara de todas sea Los Paseos de Euclides, de 1955, donde muestra un caballete con un cuadro frente a una ventana, a través de la cual se ve un paisaje. La escena pintada corresponde exactamente al fragmento de paisaje sobre el que se sitúa el cuadro, llevando el problema de la pintura como confrontación naturaleza-ilusión a la cuarta dimensión. Para Robert Hughes, René Magritte es más un narrador que pintor. Comenta que sus cuadros, antes de ser vistos como pinturas formales, deben leerse como un relato, como un suceso que está ocurriendo y que solo el espectador puede completar. Dice, de manera textual, sus imágenes primero eran relatos y después pinturas formales, pero los relatos no eran narrativas a la manera victoriana, instantes de la vida o reflejos de la historia. Eran instantáneas de lo imposible, ofrecidas de la forma más aburrida y literal posible, viñetas de lenguaje y realidad ligadas en una cancelación mutua. Al encontrarnos frente a su obra, probablemente tengamos preguntas que en voz alta pueden sonar más que ridículas. ¿Qué hace una manzana frente a la cara de un sujeto? En su pintura, El Hijo del Hombre, pintada en 1964. También se podría formular la pregunta, ¿qué hacen muchos sujetos con traje flotando frente a una casa blanca? En su cuadro Golconda, de 1952, pero lo más probable es que Magritte buscara lo desconcertante a partir de la realidad y no de los sueños. Demasiado real para los surrealistas y demasiado extraño para los realistas. Magritte era un resignificador de lo cotidiano. Una pintura como La Clarividencia, de 1936, puede resultarnos atractiva por la posibilidad que pone el artista ante nosotros, su incitación a descifrar el cuadro o simplemente a verlo radica en la simpleza de los objetos representados. Es un autorretrato de René Magritte en el que pinta un pájaro en su lienzo mientras observa un huevo. Si bien las lecturas pueden apuntar solo a un tema como la visión del futuro, lo interesante es cómo el artista ofrece una relectura de un simple huevo y le otorga un nuevo significado, algo que puede transformarse en otra cosa. Pero es en Los Valores Personales, de 1951, donde encontramos una amplia posibilidad de este juego de resignificación de los objetos. Este bodegón surrealista, en el interior de un cuarto, busca una gama de significados, tanto para los objetos cotidianos, un peine, una copa, un armario, como para el cuadro en sí. Desde su título se nos advierte que no son simples objetos, sino que juegan un papel importante para el autor.
El valor simbólico los convierte en signos, los cuales, a su vez, significan algo para Magritte y para el espectador. Un peine, objeto del día a día, puede ser trascendental si así lo deseamos. Lo que estas pinturas plantean es un aviso para voltear a nuestro alrededor y pensar cómo estos objetos significan y construyen nuestra propia realidad. Su concepción de la imagen, representación, llegó a un punto más reflexivo en pinturas como El telescopio en 1963 y El amigo del orden en 1964. En la primera podemos ver una ventana entreabierta en la que se aprecia el cielo detrás de los cristales, pero en la pequeña abertura se ve un fondo negro. ¿Qué es entonces lo que está detrás de la ventana? ¿Y qué es lo que se nos representa? Al estilo de la caverna de Platón, percibimos solo una capa de la realidad, una ventana que apenas vislumbra la oscura realidad que hay detrás de la realidad. Por su parte, podríamos encontrar más poética la segunda pintura en el sentido de presentar una metáfora. En ella, vemos el contorno de un hombre con sombrero cuyo interior muestra un paisaje nocturno de un bosque coronado con un cuarto de luna posicionada junto al centro, de donde debería estar la cabeza del hombre. Esta pintura es acaso un intento por entender que el humano es la medida de todas las cosas, o que en su interior el humano tiene el mundo y sus posibilidades. En 1930, el artista pintó una serie de cuadros titulada Key to Dreams, en la que retoma la temática del signo y se burla de la misma polémica. Cada pintura de la serie muestra 6 recuadros donde vemos un objeto común y la palabra de otro objeto arbitrario que no corresponde con lo que el espectador ve en el cuadro. Podríamos ver este acto, más que como una burla, como una reflexión de la concepción de la lengua y la fragilidad de la realidad que crea a partir de los signos que la constituyen. La obra de René Magritte puede ser un chiste visual, así como un golpe sutil de filosofía. Su búsqueda no fue una lucha constante con su subconsciente, sino que era un entusiasta de crear magia con lo que tuviéramos a la mano. No debe parecernos extraño que la tarea que buscó con sus cuadros en el siglo XX siga vigente en varias corrientes del arte conceptual actual, esa necesidad por entender y resignificar lo que nos rodea. El Museo Magritte, situado en la céntrica Place Royal de Bruselas y perteneciente al compendio de centros que se inscriben bajo la rúbrica del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, es uno de los museos más representativos de la capital europea. Sus salas ofrecen al visitante más de 200 obras dedicadas a René Magritte, una de las figuras del surrealismo más emblemáticas y sin duda uno de los artistas belgas conocido a nivel internacional. Si bien el Museo Magritte lleva poco más de 5 años con sus puertas abiertas, ya se ha convertido en uno de los museos de referencia en Bruselas por la importancia de su colección y su exhaustivo recorrido por la vida y obra de uno de los más célebres artistas belgas, el surrealista René Magritte. Ubicado en el antiguo palacio neoclásico de finales del siglo XVIII, el Hotel Altenon, reformado para la ocasión, sus 2.500 metros organizados en 3 plantas acogen más de 200 obras de Magritte, la colección más grande del mundo dedicada al artista belga. Su localización en el corazón de Bruselas, en Place Royal, junto al Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, al que se inscribe, y al lado del Mont des Arts, hacen del museo un enclave muy accesible para el visitante, que se encontrará con uno de los centros neurálgicos de Bruselas en cuanto a museos se refiere. El Museo Magritte es un espacio en el que la escenografía y los enigmas que tanto deleitaban a Magritte envuelven al visitante. El museo hace un recorrido cronológico y temático de la obra del artista belga, empezando por la tercera planta, su periodo constructivista y de descubrimiento del pintor italiano Giorgio
Chirico en su época de aprendizaje y experimentación, donde flirtea con estilos como el expresionismo.